El diseño de producto es la configuración total de un producto, su forma, color, material y construcción. El buen diseño no se puede entender si no entiendes a las personas. Para que todo el mundo entienda el diseño, debería ser lo más simple posible. La época del diseño irreflexivo para el consumo irreflexivo ha terminado. Debemos, aumentando la sobriedad en el diseño y, esperamos, la preocupación y racionalismo en el consumo, tomar nota. Con este fragmento de Dieter Rams, sacado de su documental, comenzamos. Spoiler, revelación de los detalles de la trama de una historia. Te doy la bienvenida una semana más a Spoiler, un podcast alejado del postureo que hay en el mundo startup, en el que quiero contarte mi realidad detrás de emprender proyectos desde cero, sin adornos. Así que si crees que esto va contigo, no te lo pierdas. Hoy vamos a hablar de Dieter Rams. Dieter Rams es un legendario diseñador que lideró el renacimiento del diseño funcionalista alemán, más conocido como la Gute Form, en la década de los 60-70, cuando estuvo al frente del departamento de diseño de la compañía Braun. Me parece muy interesante indagar en este personaje discreto, trabajador incansable, que transformó y marcó la manera de relacionarnos con los productos de consumo a día de hoy. Toda su obra se basó en su famoso lema menos pero mejor, que demuestra su obsesión por el diseño sobrio, funcional y útil. Sobre todo útil. De hecho, hay una anécdota bastante graciosa en su documental en la que dice que detesta la palabra belleza como tal y que se la deja a otros diseñadores o artistas como Philippe Starck. Philippe Starck, por si no lo conoces, es otro de los diseñadores más afamados del siglo XX y actual, pero que se caracteriza precisamente por todo lo contrario a Dieter. De hecho, muchos lo consideran más artista que diseñador y siempre está ese debate. Pero bueno, esa es otra guerra. En el caso de Dieter Rams, veremos cómo asentó hace ya 60 años muchas de las bases que hoy siguen estando muy de actualidad. Buena prueba de ello es que ha sido fuente de inspiración infinita para muchos, entre los que se encontró Steve Jobs y Apple. Ya se nombró alguna pincelada en el capítulo 2 de este podcast, cuando aparecieron sus 10 principios del buen diseño. Pero bueno, hoy vamos a adentrarnos más en su figura para tratar de entender su impacto, por qué ha tenido ese impacto y aprender de él. Dieter nació en 1932 en una pequeña localidad alemana llamada Wiesbaden. El inicio de su carrera se vio marcado por la posguerra, ya que, apenas tenía 13 años cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, y a esto se sumó además el divorcio de sus padres, por lo que Dieter fue acogido de pequeño por sus abuelos, y probablemente este hecho marcó el devenir de su carrera, ya que su abuelo tenía un taller de carpintería, y Dieter pasaba allí largas horas aprendiendo del oficio e investigando y creando. Su abuelo era un carpintero de los de antes, odiaba la tecnología, pero sin embargo, al contrario que él, Dieter le fascinaba la tecnología. Con 17 años entró en el Colegio de Artes Técnicas, que se dice que era como una mini Bauhaus en la que aprendían mucho los oficios en sí. Entre ellos, por supuesto, estaba la carpintería. Era una enseñanza muy práctica y entre todos los alumnos formaron como una gran familia de personas que tenían pretensiones de crear un mundo mejor. Finalmente, en 1953, se licenció por fin en arquitectura y al acabar, ya nada más acabar, entró a trabajar con Otto Appel, que tenía un afamado estudio de arquitectura que se llamaba ABB Architects en Frankfurt. Pero duró poco aquí, ya que solo 2 años después, en 1955,
apareció un anuncio en prensa en el que Braun buscaba arquitectos. Por aquel entonces Braun era una compañía que no la conocía prácticamente nadie, pero bueno, cogieron a Dieter y ya ves que comenzó como arquitecto, no como diseñador. De hecho, su primer proyecto fue el diseño de la ampliación de las nuevas oficinas de Braun. Dice que con lo que ganó en ese primer proyecto, compró su primer coche, que era un Fiat Topolino de segunda mano. Y al poco tiempo, Dieter da un cambio ya dentro de la compañía hacia el departamento de diseño de producto. Los objetos electrónicos cada vez tenían más relevancia en el hogar en esta época y se empieza a pensar en cómo estos pueden transformar la manera de vivir y de habitar en el hogar. Su primer proyecto relevante en el que participó de producto lo desarrolló junto a otro compañero y fue el famoso tocadiscos SK4. Este producto fue un punto de inflexión en la época, ya que hasta la fecha los tocadiscos eran muebles enormes, robustos y muy pesados. Era casi más un trabajo de ebanista que de diseño. Y este que ellos hicieron, por el contrario, fue desarrollado en aluminio, totalmente en blanco, todo capas lisas, e incorporó una gran novedad, que fue el ponerle la tapa de plexiglas. Esto, al ser una tapa transparente, lo que les permitió fue poner los botones arriba, en lugar de en la parte delantera en la que solían estar, de manera que el cuerpo quedaba totalmente limpio y el diseño era intuitivo en todo momento. Veías el producto y ya sabías cómo funcionaba. Y esto veremos que es una máxima que Dieter trabaja a lo largo de su carrera en todos los productos, que el diseño sea intuitivo. Bien, tras el SK4 desarrollaron decenas de pequeños electrodomésticos que tuvieron también una gran presencia en la sociedad, como por ejemplo la radio T100 o la calculadora ET22, entre otros. Braun comienza en esta época a despegar y Dieter Rams es nombrado pronto jefe de departamento de diseño, concretamente en 1961. En aquella época, entre los años 60 y 90, todos tenían en su hogar algún producto que era un pequeño electrodoméstico de la marca Braun. Realmente fue un gran crecimiento de la compañía. Y ahí es cuando conoció a su actual mujer, Ingeborg, que trabajaba en el departamento de fotografía. Al poco tiempo, en 1971, construyeron una casa que el propio Dieter diseñó, en un pequeño pueblo en la que prima el blanco y la decoración no son los muebles ni la vivienda, sino que son los libros, las plantas y los elementos que habitan en ella. Esto veremos que también es algo importante después en su carrera. Allí sigue viviendo a día de hoy y es que vemos que Dieter es una persona con un estilo de vida bastante tranquilo y bastante estable. Bien, Dieter se convirtió ya con 42 años en uno de los mejores diseñadores de Alemania. Muchos de sus productos estaban expuestos en el MoMA y en otros prestigiosos museos, y lo bautizan como Mr. Braun. Ya desde 1970 había cuestionado, desde el punto de vista del diseño, temas tan incipientes en aquel momento, pero de gran relevancia a día de hoy, como es el tema de la sostenibilidad. Dieter empezó a ver que el diseñador, es decir, que él mismo, era parte del problema. Y esto reforzó todavía más las bases de que los productos no debían seguir tendencias, ya que debían ser productos atemporales y duraderos. Tampoco se debían ver regidos por el marketing ni por la comercialización, porque eso era todo lo contrario a la sostenibilidad. Como siempre se dice, al final el producto más sostenible es el que no se fabrica. Y esto es algo que Dieter tuvo siempre muy presente. En esta época también estaba obsesionado con la parte gráfica de los objetos. Su obsesión era hacer un diseño tan honesto y tan intuitivo que pudieses eliminar el manual de uso. De hecho, esta obsesión le llevó a algún rifirrafe con los directivos de la compañía, ya que Dieter quería poner el logo muy pequeño y en la parte trasera, y el director general, al contrario, lo quería bien grande y que se viera lo más posible. Dieter se lo explicaba de esta manera tan brillante. Él le decía, imagina que tú, cuando te vas a presentar a una persona, le dices gritando, ¡Soy fulano!
no hace falta, ¿no? Van a saber igualmente quién eres si lo dices en voz baja y además causarás mejor impresión. Pues esto es lo mismo que sucede con el logo. No hace falta ponerlo en grande. Si lo pones en pequeño, igualmente se va a saber qué marca es y vas a causar una mejor impresión. Además, los productos Braun de aquella época tenían un diseño tan personal que se reconocían fácilmente. No hacía falta ni siquiera ver el logotipo. En aquella época parecía que todo lo que Dieter Rams tocaba lo convertía en oro. En cierta ocasión, Gillette, la empresa de máquinas de afeitar, contrató al departamento de diseño de Braun, al que dirigía Dieters, para que diseñasen la mejor maquinilla de afeitar de la historia. Rams combinó plástico y metal para asegurarse de que el mango no se resbalase. Y como novedad, la cabeza basculante y sustituible servía para apurar más el afeitado. Gillette se dice que invirtió 200 millones en anunciar el producto en la Super Bowl de 1989 y tardó pocos meses en vender 21 millones de maquinillas. Se convirtió así en la maquinilla más vendida de la historia. El diseño era honesto, o sea, respondía al anuncio, el producto respondía al anuncio y además el precio era equilibrado, con lo cual la suma de ambas cosas la convirtió en un éxito. Durante esta época también pidió permiso al director de Braun para colaborar con una pequeña tienda de muebles llamada Bitsoe. Colaboró de forma asidua durante toda su carrera en Braun y esto pues bueno, le hizo también tener gran relevancia en el diseño de muebles, como luego veremos. Finalmente Gillette compró Braun y Dieter Rams se enfadó por los constantes cambios que había en el diseño, que estaban únicamente dictados por la comercialización. La empresa se empezó a centrar mucho más en vender y vender y no le daban tanto valor al diseño. Rams se cabreó, de hecho en 1995 fue expulsado del departamento de diseño y finalmente en 1997 abandonó la empresa. Pero bueno, posteriormente entró a trabajar y a colaborar ya de forma más estable y constante con la empresa de muebles Bitsoe, como decíamos antes. En aquel momento los apartamentos eran por lo general muy pequeños en Alemania y en Europa en general, y se necesitaba aprovechar el espacio dentro del hogar al máximo. Bajo esa premisa se diseñaron varios muebles, pero sin duda su gran éxito fue el sistema de estanterías universal 606, que se convirtió en uno de los iconos del diseño mundial. El diseño de este producto se basaba en una de las premisas que ya utilizó en su casa, como decíamos antes, que es que una estantería debe ser neutral. Su vida viene de los libros u objetos que contiene. El sistema estaba formado por una combinación de elementos estándar y dio lugar a un producto versátil y que se adaptaba a las distintas necesidades del usuario. A partir de unas guías ancladas a la pared se podía incorporar acorde a tus necesidades los diferentes elementos, como eran cajones, estantes, mesa de trabajo o tocadores, y los podías poner en la posición que quisieras. Era un sistema rigurosamente modular para construir tu estantería a tu medida. Además, el hecho de que eran elementos estándar hacía que a nivel de producción era mucho más óptimo y por lo tanto el precio iba a ser más asequible. Es un producto que se sigue vendiendo a día de hoy, solo ha sufrido algunos pequeños cambios como transformar los elementos de la madera a metálicos, hacerlos más apilables, etc. Pero bueno, sigue siendo un éxito de venta a día de hoy. Además de la estantería 606, también fueron numerosas las sillas que se diseñaron para Bitsoe en esta época, y es que la silla siempre ha sido un elemento protagonista para el diseñador de mobiliario. Y esto, bueno, es debido a dos razones principales. La primera es la libertad. La silla es uno de los elementos que queda más libre en el espacio dentro del hogar. Y por otro lado, la silla durante años fue un símbolo de poder de la monarquía. Hay que pensar en que el trono era un símbolo de poder y de ahí ha ido derivando en la importancia que tiene la silla en el diseño. Bitsoe pasó
a lo largo de los años de ser una pequeña tienda con un pequeño taller a convertirse en una gran empresa, y como anécdota, pues en el documental se puede ver la mega fábrica que construyeron hace poco, que deja fascinado al mismísimo Dieter Rams, porque bueno, estaba toda hecha con madera de haya, todo era un edificio ecológico completamente sostenible, enorme, y bueno, se ve un poco la evolución de todos estos años de la empresa. Y es que si algo tuvo sin duda Dieter es que fue un diseñador práctico. Aplicaba el diseño a las personas y esto es lo que le permitió ser un diseñador tremendamente rentable. Lo podemos ver con el crecimiento que experimentó Braun en la época en la que estuvo Dieter, y lo mismo con Bitsoe o con el caso puntual que hemos nombrado de la maquinilla de afeitar de Gillette. En 2008 escribió sus 10 principios del buen diseño como un ejercicio para sentar las bases sobre las que llevaba trabajando durante toda su carrera, y esto se ha convertido en un manual para cualquier diseñador. Bueno, no voy a nombrarlos ahora de nuevo porque ya lo hice en el episodio 2 y no quiero aburrirte, pero sí que te recomiendo que les eches un ojo porque continúan teniendo una gran vigencia a día de hoy. La influencia de Dieter se puede ver hoy en día en la manera en la que nos relacionamos con los productos, y muy en concreto también lo podemos ver en el diseño de la famosa marca Apple. Esta influencia es reconocida ya que el propio Steve Jobs confirmó su admiración y de hecho organizó un concurso en los inicios para seleccionar al diseñador que quería que significase para Apple lo mismo que Rams había significado para Braun. El seleccionado fue Jonathan Ive, que fue un famoso diseñador que hasta hace poco estuvo en Apple, que también reconoció ser un gran admirador del diseñador alemán. Y de hecho, si buscas en Google podrás encontrar una gran similitud entre algunos productos como la calculadora de Apple y la de Braun, o por ejemplo el famoso iPod, que guarda muchas similitudes con el transistor T3 de Dieter Rams y de Braun. Como afirma el propio Dieter, el diseño solo funciona cuando busca lograr algo para la humanidad. Y es que su diseño no solo es diseño, es una actitud. Deshacerse del exceso, del desorden visual y solo vivir con lo que necesitas. Esto ha sido todo, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya aportado algo interesante. Si es que sí y todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte para no perderte los siguientes. Y ya si lo compartes, pues mejor que mejor. Ya sabes que en mi web ignacioverges.com tiene las notas ampliadas del capítulo con enlaces y alguna cosa interesante que he ido recopilando y nombrando. Y si quieres además, pues te puedes suscribir a la newsletter y así yo te aviso cuando tenga algo interesante que contarte. Esto es todo, mil gracias siempre por escucharme, nos vemos pronto.